La catedral olía a rosas blancas y poder. Cientos de nobles llenaban los bancos de mármol. Sedas importadas. Nodas importadas. Coronas de oro. El tipo de silencio que solo existe cuando todo el mundo contiene la respiración al mismo tiempo. El rey, Alfa Alexander, estaba de pie ante el altar. Alto, inmóvil, con la mandíbula apretada como si sostuviera algo que no quería soltar. La copa de vino ya estaba en sus manos. Entonces ella entró. Sin invitación, sin título, sin arma, solo una chica omega que olía a hierbas secas y tierra mojada, caminando por el pasillo central, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. No lo sabía. Ella no tenía ningún plan completo. Solo sabía que si él bebía de esa copa, moriría antes del amanecer. Se acercó. Le quitó la copa de las manos. Y lo besó. El salón entero se paralizó. Algo antiguo despertó en el pecho de Alexander. Algo que llevaba años dormido bajo capas de deber y cicatrices. Una palabra. Una sola. Compañera. Lo que nadie en esa catedral sabía, incluyendo ella, era que acababa de salvarle la vida. La habitación del boticario Elohim, la noche anterior a la entrega de medicinas al palacio. Elohim llevaba 3 días sin levantarse de la cama. Olive lo supo antes de abrir los ojos esa mañana. Lo supo por el silencio. El viejo siempre estaba despierto al amanecer, moliendo raíces, murmurando los nombres de las plantas como si fueran oraciones. Ese sonido era lo primero que Olive escuchaba cada día desde los 5 años. Esa mañana no había nada. Entró al cuarto. Elohim yacía con los ojos cerrados, la respiración corta y desigual. La piel del color de la cera vieja. Olive puso la mano en su frente y retiró los dedos despacio. Fiebre alta. Demasiado alta para ser un resfriado común. El contrato, dijo ella en voz baja. No era una pregunta. El contrato de suministro de hierbas medicinales para el Palacio Real era su única fuente de ingresos estable. 12 años de trabajo de Elohim. Si no se entregaba hoy, lo cancelaban. Y musti. Y si lo cancelaban, no había forma de pagar el alquiler del mes siguiente, ni las medicinas que el propio Elohim necesitaba ahora. Olive miró la caja de madera en la esquina. Ya estaba empacada. Lista. El sido. Desinton en la oca. Eso será sean testigos. Samten sostuvo. Doska. Erección puntos tupai. Se ató el cabello, recogió la caja y se dirigió a la puerta. Entonces la mano de Elohim la atrapó por la muñeca. Su grip era débil, pero sus ojos estaban abiertos. Y había algo en ellos que Olive no le había visto antes. No era el dolor de la fiebre, era miedo. No dejes que vean la marca, susurró. La de tu muñeca. No la dejes ver. Elohim. Prométemelo. Olive bajó la vista hacia su muñeca izquierda. La marca de nacimiento. Una luna creciente, del tamaño de una moneda pequeña, de un color entre violeta y gris. Siempre la había cubierto por costumbre, sin saber exactamente por qué. Elohim nunca le había explicado. Y ella, en algún punto de la infancia, había dejado de preguntar, Te lo prometo, dijo. El anciano cerró los ojos. Olive bajó la manga de su camisa hasta la muñeca. Levantó la caja. Y salió sin mirar atrás porque si miraba atrás no iba a poder irse. Mientras caminaba, hizo lo que Elohim le había enseñado desde niña, cada vez que salía a entregar pedidos en zonas desconocidas.
Se frotó las muñecas con el aceite protector de corteza de abedul que siempre llevaba en el bolsillo derecho. Un hábito tan viejo que ya no lo pensaba. Solo lo hacía. Los corredores del Palacio Real, la mañana de la entrega. El palacio era demasiado grande. Eso fue lo primero que pensó Olive cuando cruzó la entrada principal. No era una observación poética. Era un problema práctico. Los pasillos se ramificaban sin señales, todos con el mismo mármol blanco, las mismas columnas, las mismas antorchas a intervalos exactos. Después del tercer giro, supo que estaba perdida. Siguió caminando de todas formas. Confiaba más en sus pies que en pedir ayuda. Fue un error. Dobló una esquina y 2 guardias cruzaron sus lanzas frente a ella antes de que pudiera detenerse. Zona restringida, dijo uno. Identifícate. Soy la entregadora de hierbas de Elohim, dijo Olive. Mantuvo la voz tranquila. Me perdí. Busco la despensa del ala norte. Esto es el ala privada del rey. El otro guardia ya había levantado la mano para llamar a alguien. Olive no se movió. Correr era lo peor que podía hacer. Entonces una voz habló desde el fondo del pasillo. Déjenla. Los 2 guardias se enderezaron de golpe. El hombre que se acercaba caminaba, como si el palacio entero fuera una extensión de su cuerpo. Sin prisa. Sin esfuerzo. Alto, con los hombros anchos y una línea de mandíbula que parecía tallada en piedra fría. Vestía de negro, sin adornos. Nada en él necesitaba adornos. Era el rey Alexander. Olive lo supo antes de que nadie lo dijera. No por el porte, no por la forma en que los guardias se paralizaron. No por la forma en que los guardias se paralizaron. Lo supo porque en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, Alexander se detuvo. Solo un segundo. Tan breve que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero Olive sí lo notó. Y luego él parpadeó, y la expresión volvió a ser la de siempre. Distante. Controlada. El tipo de cara que se construye durante años para no revelar nada. En el pecho de Alexander, algo se tensó. Como una cuerda que alguien hubiera pulsado. Cálida. Extraña. Y luego, de repente, nada. Cortada. Como si nunca hubiera existido. Cansancio, se dijo. Es solo el cansancio antes de la boda. ¿Qué llevas en la caja? Preguntó. Hierbas medicinales, para la despensa del palacio. Vengo en nombre de Elohim, el boticario. Está enfermo. Alexander observó la caja un momento. Luego la miró a ella. No de la forma en que los nobles miraban a los de clase baja, como si miraran a través de ellos. La miró como si estuviera leyendo algo. Dejaremos la caja para revisión, dijo. Un guardia te acompañará a la salida. Necesito el recibo de entrega para cobrar, tonto. Lo recibirás mañana. No era una conversación. Era el final de una conversación. Olive asintió una vez y siguió al guardia. Mientras caminaba, sin saber por qué, le vino una imagen a la mente. La de él de pie en ese pasillo con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante. No mucho. Solo lo suficiente para notar que algo pesaba sobre ellos. Algo que no tenía nombre visible. Un hombre que cargaba demasiado. Solo pon. Olive sacudió la cabeza y siguió caminando. La puerta de salida del palacio. En la puerta de salida, Olive se detuvo. Era costumbre. Educación básica. Se giró, y dijo lo que cualquier persona diría en esa situación. Felicitaciones por la boda de mañana, Su Majestad.
Alexander estaba a varios metros de distancia. No debería haberla escuchado. Pero sí la escuchó. Y respondió. No te apresures a felicitarme, dijo. Despacio. Casi en voz baja. Early. Como si hablara consigo mismo más que con ella. Esta boda podría ser mi funeral. Olive no supo qué responder. Buscó algo en su voz. Un tono irónico. Una sonrisa al costado. Cualquier señal de que era una broma del tipo que hacen los hombres poderosos cuando están aburridos. No había ninguna. Su voz era plana y sin humor, sin drama. Era la voz de alguien que decía una verdad que llevaba tiempo cargando y que, por un segundo descuidado, había dejado escapar. La puerta se cerró detrás de Olive. Caminó los 4 kilómetros de regreso a casa. No. Y durante todo el trayecto, esa frase no la dejó en paz. La entrada del palacio la mañana siguiente. Al día siguiente, Olive volvió por el recibo. El guardia de la entrada la miró con una expresión que no había estado ahí el día anterior. El contrato de Elohim ha sido cancelado, dijo. Efectivo desde esta mañana. Olive no se movió. ¿Cancelado por quién? Por orden del Departamento de Suministros. El proveedor ha sido reemplazado. Detrás del guardia, 2 hombres cargaban cajas hacia el interior. Cajas con un símbolo que Olive no reconoció al principio. Una rosa. No mida mediana. Musone. Estonto en bellara. Alelamos a la viatorismente. Dronto una rosa. Roja. Con espinas marcadas con tinta negra. Una seña saludo si contan bonanta música necesita. Blood Rose Pack. Olive había escuchado ese nombre en el mercado, en conversaciones que la gente bajaba la voz para tener. Nunca había necesitado saber más. Ahora lo miraba directamente. Se quedó cerca de la entrada como si estuviera revisando sus papeles. Los 2 hombres de Blood Rose pasaron junto a ella sin mirarla. Hablaban entre ellos, pero no lo suficientemente bajo. Después de la ceremonia de unión, todo cambia, decía 1. Lord Darius ya terminó los preparativos. El otro asintió sin responder. Olive mantuvo los ojos en sus papeles. Dios. No conocía ese nombre. Pero la forma en que el primer hombre lo dijo sin explicar, sin contexto, como si el nombre solo fuera suficiente, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto poder tenía esa persona. Dobló sus papeles. Los guardó. La parte racional de su cerebro, la misma que la había mantenido viva y funcional durante 22 años de vida sin privilegios, le dijo con claridad: esto no es tu problema. Vete a casa. Cuida a Elohim. Pero la frase del rey seguía ahí, inmóvil, como una astilla bajo la piel. Esta boda podría ser mi funeral. El almacén de hierbas en el lo de cocinas del palacio la noche anterior a la boda. Esa noche, Olive no durmió. No porque fuera valiente, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Elohim con esa expresión que no era fiebre. Y luego veía la cara del rey en el pasillo. El peso en sus hombros. Las palabras que no debería haber dicho. A las 2 de la madrugada, tomó el pase de acceso de Elohim del cajón de su escritorio. Todavía no había sido dado de baja en el sistema. Un error administrativo. No importaba cuál fuera la razón. Lo que importaba era que todavía funcionaba. Entró al palacio por la entrada de proveedores. No disfrazada. Sin historia inventada. Solo Olive,
con el pase de Elohim, con una razón legítima de estar en el ala de cocinas. Si alguien preguntaba, venía a recoger el inventario del contrato cancelado. Era plausible. Era suficiente. Encontró el almacén de hierbas, en el tercer corredor a la izquierda, exactamente donde Elohim le había descrito una vez, años atrás, cuando le explicaba la ruta de entrega. La puerta estaba sin llave. Entró, casual. El almacén olía igual que la casa de Elohim. Lavanda seca. Raíz de sauce. Algo amargo que no supo identificar de inmediato. Se movió entre los estantes con una vela pequeña, revisando los frascos, las etiquetas, el orden. Entonces lo encontró. Metido entre los ingredientes para el vino ceremonial de mañana. No era el único paquete nuevo, había 3 más con el sello de Blood Rose, ya parcialmente vaciados en los recipientes de mezcla. Olive abrió el que quedaba intacto. El olor llegó antes que el reconocimiento. ¡Pum! Dulce, contrasí, terroso, con un fondo metálico que no pertenecía ahí. Moonshade. Olive había aprendido sobre esa planta a los 12 años. Elohim se la había mostrado una sola vez, en un frasco sellado, con una advertencia que nunca olvidó: para los humanos normales, es inofensiva. Para un alfa de sangre pura, paraliza el control sobre su propia fuerza. El cuerpo se destruye desde adentro. Lento. Dios. Doloroso. Tarda 3 días en matar. Sus manos dejaron de moverse. Los otros paquetes ya estaban vaciados en la mezcla. El daño principal ya estaba hecho. Llevarse este último no deshacía lo que ya estaba en el vino. Detrás de ella, algo crujió. Se giró. Un guardia de Blood Rose estaba en la puerta. Grande, ponolera ordinaria. Con los ojos fijos en el paquete que ella tenía en las manos. Su expresión no era de sorpresa. Era de alguien que acaba de confirmar algo que sospechaba. El estómago de Olive se contrajo. «Corre», le dijo algo dentro de ella. Pero si corría, el veneno seguía en el vino. Y mañana el rey bebía esa copa. Y nadie en ese palacio, iba a creerle a una omega desconocida que había entrado de noche al almacén de hierbas. El guardia dio un paso hacia adelante. Olive dio un paso hacia atrás. Su mano derecha encontró, por instinto, el bolsillo de su chaqueta. Adentro había un saquito de polvo de raíz de estornuto seco. Lo usaba para las entregas en zonas con perros guardianes. Un alfa era más grande que un perro guardián. Pero los ojos eran igual de sensibles. La puerta de proveedores del Palacio Noche. Salió corriendo con el paquete de Moonshade, apretado contra el pecho, y los sonidos de estornudos violentos desvaneciéndose detrás de ella. Se detuvo a media cuadra del palacio. Se dobló con las manos en las rodillas, respirando. Las luces del palacio seguían encendidas detrás de los muros. Mañana a esta hora, si no hacía nada, el rey estaría muriendo sin saber por qué. Llevarse ese paquete no era suficiente. Los otros 3 ya estaban en la mezcla. Olive miró el paquete en su mano. Podía ir a la Guardia Real. Pero era una omega sin título, sin conexiones, con un pase de acceso prestado, diciendo que había entrado de noche al almacén del palacio. La arrestarían antes de terminar la primera oración. La única forma de detener esto era llegar directamente al rey con topón, sin intermediarios, sin explicaciones que nadie iba a escuchar. En el momento exacto en que la copa fuera a sus labios. Necesitaba entrar a la catedral mañana. Necesitaba llegar hasta él. Y necesitaba hacer algo tan inesperado, tan completamente fuera de todo protocolo, que los guardias tardaran suficiente en reaccionar.
Olive no sabía todavía qué iba a hacer exactamente. Solo sabía que iba a entrar. Y que probablemente iba a arruinar su vida entera en el proceso. Guardó el paquete en el bolsillo interior de su chaqueta y empezó a caminar hacia casa para prepararse. La gran catedral la mañana de la boda, el momento en que Olive entra. La catedral estaba llena hasta los bordes. Olive entró por la puerta lateral usando el mismo pase de Elowain, el guardia de ese acceso secundario. Lo escaneó sin levantar la vista, demasiado ocupado coordinando el ingreso de los últimos invitados. Un vestido color marfil colgaba en un perchero junto al corredor de servicio, olvidado entre los preparativos. Le quedaba grande en los hombros. No importaba. Se mezcló entre los últimos bancos. Mantuvo la cabeza baja. Toal no ricóramos el muro. Desocino hacia ahora compramos cerca seren. Enana na soldesa honestom kun uno chemachos. Al frente, Alexander estaba de pie. Recto. Inmóvil. Con las manos unidas detrás de la espalda, como si necesitara sujetarse a algo. Sarafina estaba a su lado, de blanco, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El sacerdote habló. Las palabras del ritual llenaron el espacio. Y entonces, antes de lo que Olive esperaba, un sirviente emergió desde el lateral del altar. Con una bandeja. Con 2 copas. Demasiado pronto. El plan original era que las copas se presentaran al final del rito, no a la mitad. Alguien había cambiado el orden. Nis. Olive sintió el frío bajar por su columna. El sirviente se acercó a Alexander. No había tiempo. No había ningún guardia de confianza al que recurrir, ninguna palabra que alguien quisiera escuchar, ningún argumento que convenciera a quien fuera en los próximos 10 segundos. Una omega desconocida que dijera, hay veneno en la copa del rey sería arrestada antes de terminar la frase. Solo había una forma, siga. Olive se puso de pie. Caminó por el pasillo central. Despacio al principio. Luego más rápido. Los murmullos empezaron en los primeros bancos, y se extendieron como agua derramada. Alguien dijo algo. Alguien más se levantó. Y no contó una solución que dio no conto, a la no se le fue escuchado. Alexander vio la perturbación. Sus ojos encontraron los de ella. Y Olive no se detuvo. Subió los 3 escalones del altar. Tomó la solapa de su chaqueta con las 2 manos. Y lo besó. No fue un gesto romántico. Fue desesperado. Fue la única cosa que garantizaba que nadie en esa catedral se movería durante los próximos 10 segundos, que la copa quedaría olvidada en las manos del sirviente paralizado, que el ritual se rompería de manera tan completa que no habría forma de continuar como si nada. Era un cálculo. Frío. Preciso. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de él, algo en el aire de la catedral cambió. Como si una cerradura que llevaba años oxidada se diera de golpe. El sello en la muñeca de Olive, la marca que Elohim había protegido durante 22 años, se calentó. Ardió. Y luego, sin ruido, sin luz visible, algo se rompió desde adentro. Alexander no se movió. Sus manos, que deberían haberla empujado, encontraron sus brazos, no para apartarla, solo para sostener, como si él también necesitara un punto de equilibrio en ese momento. Y entonces lo sintió. Su olor. No el perfume del vestido prestado. Algo más profundo. Hierba fresca cortada, después de la lluvia. Tierra después del invierno. Algo que su cuerpo reconoció, antes de que su mente pudiera formular la pregunta. El pecho de Alexander se contrajo con una fuerza que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Sí que tenía nombre. Lo había leído en los registros antiguos. Lo había escuchado en historias que nunca creyó que le pasarían a él. Compañera.
Y eso, precisamente eso, era lo más aterrador que le había ocurrido en 34 años de vida. La catedral minutos después del besón. La catedral explotó en ruido. Alexander se separó de ella 1 centímetro. Sus ojos, oscuros, fijos en los de Olive, no decían nada que los demás pudieran leer. Pero la línea de su mandíbula se había endurecido de una forma diferente a antes. Levantó una mano. El salón se silenció. Retengan la copa, dijo. Su voz no tenía urgencia. Tenía peso. Análisis inmediato. Nadie bebe nada, hasta que yo lo ordene. Dices a Leamantanito Abonantuno, Carlesambol de Alco, Omnino Sulco Cielo Verde. El sirviente con la bandeja se paralizó. 2 guardias se movieron hacia él. Sarafina abrió la boca. La cerró. El análisis tardó 20 minutos. Olive permaneció de pie junto al escalón del altar, porque nadie le había dicho que se moviera. Garrett, el capitán de la guardia personal del rey, un hombre de 40 años con cara de no dormir suficiente, se acercó a Alexander y le dijo algo al oído. Alexander no cambió de expresión. Moonshade, dijo en voz alta, para que todos lo escucharan, en la copa ceremonial. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más frío. La investigación de la cadena de suministro tomó menos de 1 hora. Los registros señalaban directo al nuevo proveedor de hierbas. Blood Rose Pack. Y Blood Rose Pack tenía un nombre encima. Cuando interrogaron a Sarafina, ella habló antes de que terminaran la primera pregunta. Yo solo seguí órdenes, dijo. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. Fue Darius. Todo fue Darius. Alexander escuchó eso desde el otro lado de la sala. No dijo nada, pero algo detrás de sus ojos se movió, como la superficie de un lago cuando algo pasa por debajo. Darius no estaba en la catedral. No había estado en el palacio en toda la semana. Darius ya sabía que esto iba a fallar. Alexander miró a Olive. Ella estaba de pie junto a una columna, con el vestido prestado que le quedaba grande, con los brazos cruzados sobre el pecho en el gesto de alguien que intenta ocupar el menor espacio posible. Una desconocida. Sin título, sin conexiones. Dígalo. Sin ninguna razón visible para haber hecho lo que hizo. Y aún así, sintió el vínculo tirando. Constante, como una marea que no pedía permiso. Lo ignoró. O lo intentó. Un corredor lateral de la catedral, tras el arresto de Sarafina. Necesito que te quedes, le dijo Alexander. No era una petición, pero tampoco sonó como una orden. Sonó como algo intermedio que él no sabía cómo nombrar. Olive lo miró. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sepamos qué más sabe Darius sobre ti. Darius no sabe nada sobre mí. Yo soy nadie. Eras nadie, dijo Alexander. Ahora eres la persona que interrumpió la boda del rey. Eso te convierte en alguien para la gente equivocada. Olive miró hacia la puerta lateral. Elohim estaba enfermo en casa. El alquiler estaba atrasado. No había ninguna razón práctica para quedarse. Pero Darius todavía estaba en algún lugar. Está bien, dijo. Fue la primera decisión de su vida, que tomó sin calcular el costo primero. Los corredores y salones del palacio los primeros días de Olive. La corte no tardó. El primer comentario llegó al tercer día, desde la mesa de las exdamas de honor de Sarafina. Una omega de la calle que se coló en la boda del rey. El segundo vino de un conde en un pasillo,
lo suficientemente cerca para que Olive lo escuchara, y lo suficientemente lejos para poder negarlo. Una cazafortunas con instinto de actriz. Lady Vera fue más directa. Era una mujer de unos 50 años, con el cuello cargado de perlas y una sonrisa que no descansaba nunca. Tenía una hija de 19 años con los ojos puestos en la corona desde los 12. Qué interesante, le dijo a Olive en el jardín del ala este, con 3 damas de compañía escuchando. Un herborista. Qué humilde origen para aspirar a tanto tono. Olive no respondió de inmediato. Miraba las plantas del jardín. Había identificado 4 especies medicinales en los últimos 2 minutos. No aspiro a nada, Lady Vera dijo finalmente. Entregué hierbas. Nada más. Claro que sí, querida. ¿Ah? La sonrisa de Vera no cambió. Olive se alejó. Oh, no. Ni Nachaldeni, el causó el gas. Eso también era una habilidad. Saber cuándo retirarse. Pero esa noche, sola en la habitación asignada, con las paredes de piedra y las sábanas de hilo que costaban más que un mes de su alquiler, Olive se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared. Había vivido toda su vida sin importarle lo que pensaran de ella. Era una ventaja de no pertenecer a ningún mundo. Si no perteneces, no puedes perder el lugar. Pero aquí el desprecio tenía cara. Tenía nombre. Tenía perlas en el cuello. ¿A dónde perteneces?, se preguntó en silencio. No encontró respuesta. La biblioteca real y los salones de estudio, las semanas siguientes. Las reuniones con Alexander empezaron como interrogatorios. Él hacía preguntas sobre Bloodrose, sobre Darius, sobre lo que Olive había visto y escuchado. Ella respondía con precisión, sin rodeos, sin intentar parecer más o menos de lo que era. Fue eso exactamente lo que hizo que las reuniones cambiaran. Alexander estaba acostumbrado a que la gente filtrara lo que le decía. Olive no hacía eso. Si no sabía algo, lo decía. Si algo le parecía equivocado, lo decía también, sin suavizarlo. Sin suavizarlo. Un día, revisando mapas de las rutas de Bloodrose, Alexander señaló una estrategia de flanqueo que sus generales habían recomendado. Olive frunció el ceño. Eso no funciona si tienen acceso al río del norte, dijo. ¿Cómo sabes dónde está el río del norte? Eloin hacía rutas de recolección, untó. Lo acompañé desde los 8 años. Conozco esos caminos mejor que sus generales. Alexander la miró un segundo. Luego llamó a Garrett. Garrett encontró 2 campamentos de Bloodrose, exactamente donde Olive había señalado. Después de eso, las reuniones dejaron de ser solo sobre Bloodrose. Él le enseñó el protocolo de la corte, porque sin esa información Olive era vulnerable. Ella le enseñó a distinguir el moonshade de la raíz de lavanda silvestre, plantas casi idénticas a simple vista. Él le contó una tarde que había aprendido a gobernar a los 16 años porque su padre murió antes de que nadie estuviera listo. Ella le contó que Eloin nunca le había dicho quiénes eran sus padres, y que en algún punto de la adolescencia había dejado de preguntarse por qué. Las conversaciones no eran largas, no eran sencillas, pero eran reales. Una noche, preparando el salón para el baile de presentación, un sirviente les mostró los pasos del vals ceremonial. Alexander tendió la mano hacia Olive con la expresión de alguien cumpliendo un requisito administrativo. Necesitas saber esto, dijo. No sé bailar. Por eso te lo estoy mostrando. Psst.
Los primeros minutos fueron torpes. Olive pisó mal 2 veces. Alexander corrigió su postura con instrucciones secas. Sin condescendencia, punto. Solo información. Y entonces, en algún punto entre el quinto y el sexto compás, algo funcionó. El ritmo entró. Los pasos se alinearon. Alexander sonrió. Sí. No era una sonrisa calculada. Era pequeña, breve, completamente sin pretensión. No. Él mismo pareció sorprendido por ella. La dejó caer casi de inmediato. Soltó su mano. Dio un paso atrás. Ya entiendes el patrón básico, dijo. Eso es suficiente. Pero Olive había visto esa sonrisa. Y algo en su pecho hizo un movimiento lento, como una rueda que llevaba tiempo detenida dando su primera vuelta incompleta. Peligroso, se dijo. No se refería a él. Las habitaciones de Alexander, la noche de luna llena. Garrett llamó a su puerta pasada la medianoche. Su cara decía todo antes de que abriera la boca. Es la luna llena, dijo. El vínculo sin completar está afectando al rey. Olive lo siguió por el corredor sin hacer más preguntas. La luna llena amplificaba el instinto, punto al sol. Y un vínculo incompleto era como una herida abierta bajo esa amplificación. Llegaron a la puerta de las habitaciones de Alexander. Garrett se detuvo. La puerta se abrió desde adentro. Alexander llenaba el marco. Tenía la camisa sin abotonar. Los ojos más oscuros de lo normal, con algo detrás que Olive reconoció porque lo había visto en animales heridos. No agresión. Esfuerzo sostenido. El esfuerzo de algo que intenta no ceder. Sus ojos encontraron los de ella. Vete, dijo. Alexander. Vete, Olive. No había ira en su voz. Solo tensión. La voz de alguien usando toda su concentración en una sola cosa. Puedo quedarme, dijo ella. No tienes que... Antonio. No la cortó. Despacio, puto. Claro. No voy a pedirte eso. Vete. Y cerró la puerta. Olive se quedó de pie en el corredor. Garrett se retiró en silencio. Ella escuchó. A través de la puerta, sin alarma, sin violencia, solo la respiración de un hombre conteniéndose. Un esfuerzo largo, deliberado, que nadie le había pedido que hiciera. Lo estaba eligiendo. El dolor por encima de la presión. Su libertad por encima de su instinto. Olive apoyó la espalda contra la pared de piedra. Se quedó ahí hasta que el silencio del otro lado de la puerta se volvió más tranquilo. Tonto. No supo cuánto tiempo pasó, y déjase a que sigan dando, así es. Sí supo que cuando finalmente caminó de regreso a su habitación, algo dentro de ella había cambiado de lugar. Como un hueso que estaba dislocado y de repente encontró su sitio. Sin dolor. Sin aviso. Solo diferente. A la mañana siguiente fue a la cocina, preparó el té de corteza de sauce con raíz de jengibre que reducía la inflamación muscular post-luna, y lo llevó a su puerta. Él abrió. La miró. No dijo nada durante un momento largo. Tomó el té. El salón de banquetes 3 noches después. Lady Vera esperó hasta la mitad de la cena. Cuando la sala estaba llena, y el vino había circulado suficiente, se puso de pie con la voz de alguien compartiendo una preocupación genuina. Me temo que debemos hablar del bienestar del rey. No. Un vínculo formado en circunstancias tan inusuales.
con alguien de origen tan desconocido. No sería la primera vez que una omega usa hierbas para influenciar el instinto de un alfa. El salón no hizo ruido, pero Olive sintió 100 pares de ojos moviéndose hacia ella. Miró a Alexander. Alexander tenía la copa en la mano. Su expresión era la de siempre en puntillo. Controlada. Y durante un segundo que duró demasiado, no dijo nada. Olive se puso de pie. Salió del salón sin correr, sin escenas, con la espalda recta y los pasos iguales, porque había aprendido hace mucho que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte si no lo permitías. Encontró un corredor oscuro en el ala oeste y se detuvo. Los pasos de Alexander llegaron antes de lo que esperaba. No tenías que salir, dijo. Ah. Sí, tenía. Vera quería que salieras. Te dio exactamente lo que buscaba. Ah. Vera quería que me quedara a escuchar. Olive se giró. No iba a darle eso. Alexander se quedó en el umbral. La luz de las antorchas llegaba solo hasta la mitad de su cara. No tienes que protegerme, dijo Olive. Sé quién soy. Sé de dónde vengo. Lo sé, dijo Alexander. Entonces, sé quién eres, repitió. Más despacio. Por eso salí. Hubo un silencio. El vínculo empezó Olive. No es el vínculo. Ella lo miró. He vivido 34 años, dijo Alexander sin que nadie me mirara sin ver primero la corona. Una pausa. Tú entraste a mi palacio perdida, con una caja de hierbas, y lo único que viste fue que estaba cansado. Olive no dijo nada. Eso dijo, él no tiene nada que ver con el vínculo. El corredor estaba en silencio, un tomón. Afuera, en el salón, la música había empezado de nuevo. Olive extendió la mano despacio. La abrió hacia arriba, con la muñeca visible, mostrando la marca de luna creciente que siempre había cubierto. ¡Ah! Alexander la miró durante un momento largo. Luego puso su mano sobre la de ella. No dijo nada más. No hacía falta. La sala del Consejo Real semanas después. Las cartas llegaron un martes por la mañana. 7 en total. Selladas con cera común, sin escudo, sin nombre. Garrett las encontró en el escritorio del Consejo antes de que comenzara la sesión, colocadas con demasiado orden para ser casualidad. Las abrió. Las leyó. Y fue directo a Alexander sin detenerse en ningún corredor. El contenido era simple en su crueldad. Correspondencia firmada con el nombre de Olive, fechada en los 3 meses anteriores a la boda. Dirigida a un contacto dentro de Blood Rose Pack Co. Detalles sobre las rutas de entrega al palacio. Sobre los horarios de la guardia. Sobre los ingredientes que Elohim suministraba. Como si ella hubiera preparado el camino para el envenenamiento desde el principio. El consejo exigió una investigación formal antes de que Alexander terminara de leer la última página. Olive estaba en el jardín cuando Garrett la encontró, identificando una planta que había crecido entre las piedras del muro norte. Levantó la vista. Leyó la cara de Garrett antes de que él dijera una sola palabra. ¿Qué encontraron?, preguntó. Garrett le explicó. Olive escuchó sin interrumpir. Sus manos sostuvieron la planta un momento más. Luego la soltaron. ¿Y el rey?, dijo. Garrett no respondió de inmediato.
Eso fue suficiente. Las habitaciones privadas de Alexander esa misma tarde. Alexander la recibió de pie frente a la ventana. No la miró cuando ella entró. Eso, más que cualquier otra cosa, le dijo todo. El consejo requiere una investigación, dijo. Dua. Su voz era la de siempre. Okundo ahiasia. Plana, timuto así. Controlada. Es protocolo estándar, ante evidencia presentada formalmente. ¿Tú crees que son reales? Preguntó Olive. Una pausa. Breve. Pero real. No lo sé. 3 palabras. Y en ellas, Olive escuchó algo que reconoció. El sonido de alguien que sí sabe, pero tiene demasiado miedo de estar equivocado. Lo que Olive no sabía, era lo que Alexander veía en ese momento. No veía las cartas. Veía otra cosa. Veía un mapa de campaña con una ruta marcada. Veía 300 cruces sobre nombres que él mismo había firmado. 5 años atrás, el hombre en el que más confiaba le había dado acceso a todo, y lo había usado para filtrar esa ruta al enemigo. Nunca hubo confesión. Nunca hubo prueba suficiente. Solo 300 muertes, y la certeza silenciosa de que su propia confianza había costado vidas. Desde entonces había jurado no volver a poner el reino en riesgo por lo que sentía. Y aquí estaba, con las cartas sobre la mesa, con Olive frente a él, con el vínculo tirando en su pecho, y con ese miedo viejo y preciso diciéndole que ya había cometido este error antes. Eligió el protocolo. Fue la decisión más cobarde de su vida, y en el momento en que la tomó alguna parte de él lo sabía. Olive lo miró durante un momento largo. No levantó la voz. No enumeró lo que había hecho. No le recordó el almacén, ni la catedral, ni el corredor oscuro. Solo dijo: aposté todo para salvarte. No para que confiaras en mí. Lo hice porque era lo correcto. Una pausa. Lo volvería a hacer. Pero no puedo quedarme en un lugar donde me miran como si fuera una sospechosa. Alexander no dijo nada. Olive recogió su capa. Y salió. Él dejó que la puerta se cerrara. Esa noche el palacio estaba en silencio, y Alexander seguía despierto con las cartas sobre la mesa. Las había leído 12 veces. La letra era consistente. Los detalles eran plausibles. Todo era demasiado perfecto. Llamó a Garrett antes del amanecer. Los archivos secretos y las salas de interrogatorio del palacio, los días siguientes. Garrett tardó 4 días. Lo que encontró no estaba en las cartas. Estaba en lo que faltaba debajo de ellas. El papel era del tipo que se fabricaba en el Distrito Sur, a 3 días de viaje del pueblo donde Olive había vivido toda su vida. La tinta no coincidía con ningún proveedor local del radio, donde ella podría haber comprado materiales. Y el sello de cera, aunque sin escudo, tenía una marca de presión en el borde izquierdo que coincidía con un anillo que Garrett había visto antes. En el dedo de Lady Vera. Vera, Jonas, familiar lejana de Darius, por parte de su madre. Instalada en la corte hacía 2 años, 8 meses antes de que Bloodrose comenzara a consolidar su red dentro del palacio. No era una infiltrada improvisada. Era una pieza colocada con anticipación en un tablero que Darius había construido durante años. Garrett puso todo sobre la mesa de Alexander. Alexander miró los documentos un tiempo que Garrett no supo medir. Luego levantó la vista. Y Garrett vio algo en su cara que no había visto antes. No era vergüenza. Era más preciso. Era el reconocimiento específico de un hombre que entiende exactamente cómo y por qué se equivocó. ¿Dónde está?, preguntó Alexander. En el pueblo de Mare. Elohim mejoró.
Volvió con él. Alexander se puso de pie. Sola, dijo Garrett en voz baja. Sin escolta. Sin protección. Y Darius sabe dónde está. El pueblo de Mar, en la casa de Elohim, una tarde. Olive estaba moliendo raíz de sauce cuando escuchó los cascos. No eran muchos. 4 caballos, quizás 5. Se asomó por la ventana. Un jinete adelante, sin armadura, sin escolta formal. Solo una capa oscura, y la postura que reconocería en cualquier distancia. Salió a la puerta antes de que él desmontara. Alexander bajó del caballo. No traía guardias. No traía documentos. No traía nada excepto la expresión de alguien que había ensayado lo que iba a decir, y en el último momento había decidido no usarlo. Se detuvo a 2 metros de ella. Y se arrodilló. No era un gesto ceremonial. No había testigos. Era un hombre de 34 años arrodillado en el barro frente a la puerta de una casa pequeña, con las manos abiertas sobre las rodillas. Olive no se movió. No merezco que me perdones, dijo. Su voz era baja, sin dramatismo. No vine a pedirte eso. Vine a decirte la verdad, porque te la debo. Una pausa. No me pancabo los osiranto presentes, pero es aniga una keltia. Volpuna de la minova somos que toldala o fera o. Me equivoqué. No porque me engañaron, sino porque tuve miedo y dejé que el miedo decidiera. Ya lo hice antes. Costó 300 vidas. Esta vez, te costó a ti. El viento movió las hierbas en los maceteros de la ventana. Hay algo más, continuó, o con la risa. Garrett encontró algo mientras investigaba las cartas. Y le contó todo. Los archivos de Blood Rose. El registro que alguien había intentado borrar. Elohim y la misión que había llevado durante 22 años sin decirle una palabra. La marca en su muñeca, y lo que significaba. Moon Whisper. El linaje que Darius había creído extinto. La razón real por la que Blood Rose quería que ella estuviera muerta, no desde la boda, sino desde mucho antes de que ella supiera que existían. Olive escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella miró su muñeca izquierda. La luna creciente. Toda su vida, había pensado que era solo una marca de nacimiento. Pensó en Elohim. En todos los años que le había enseñado rutas de campo y nombres de plantas, y cómo desaparecer en un mercado concurrido sin que nadie te viera. No era solo la educación de un herborista. Era la educación de alguien que aprendía a sobrevivir siendo invisible. La había protegido toda su vida sin explicarle por qué. Los ojos de Olive se llenaron. No lloró. Solo ese momento breve, en que los bordes se vuelven inestables antes de que la voluntad los fije de nuevo. Alexander seguía arrodillado. Ella lo miró el tiempo suficiente para que los dos supieran que no era teatro. Luego extendió la mano. Él la tomó. Se levantó. No dijeron nada más por un momento. El viento seguía moviendo las hierbas. Elohim, adentro, seguía durmiendo sin saber que el mundo que había protegido en silencio durante 22 años, acababa de cambiar para siempre. La gran catedral el día de la coronación, semanas después. La ceremonia de coronación comenzó al mediodía. La catedral era la misma, el mármol blanco, las columnas, las antorchas, pero esta vez Olive estaba de pie junto a Alexander en el altar, no entre los bancos del fondo. Vestía de azul profundo, el color del linaje Moon Whisper, según los registros que Garrett había desenterrado. La marca en su muñeca estaba visible. Sin manga larga. Sin cubrirla. Antes de salir esa mañana, por costumbre,
Olive se había frotado las muñecas con el aceite de corteza de abedul. Y luego, pensándolo un momento, había añadido algo más, una capa fina de polvo de raíz de entumecimiento. El mismo hábito de preparación que Elohim le había inculcado desde niña. Prepárate para lo inesperado, le decía siempre. No para el miedo, para lo inesperado. El sacerdote pronunció las palabras del rito. Ve. Fue en ese momento cuando las puertas del lateral norte se abrieron. No con la lentitud de una entrada ceremonial. Con un golpe. Yada diasa. Con un golpe. Darius entró con 40 soldados de Blood Rose. Era más joven de lo que Olive había imaginado. 30 y tantos años, con el pelo oscuro, y una expresión que no era furia sino algo más frío. La certeza de alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento. El linaje Moon Whisper no puede ser legitimado, dijo. Su voz llenó la catedral. No mientras yo esté vivo. Donitia. Alexander dio un paso al frente. La batalla fue inmediata. Los guardias reales contra los soldados de Blood Rose, en el espacio cerrado de la catedral, entre los bancos de mármol y las columnas, con el sonido del metal resonando en todas las superficies. Eran 40 contra 20. Darius no había venido a perder. Olive se quedó junto al altar. No por miedo, sino porque necesitaba un momento. Un momento en que la situación cambiara. Darius lo calculó antes de que ella terminara de pensarlo. Ponton tomó de 200 300 no punto us. No. En el segundo en que Alexander quedó flanqueado por 3 soldados, Darius cruzó la catedral en línea recta hacia ella. Sin apuro. Sabiendo que Alexander lo vería. Sabiendo que eso lo detendría. La hoja de su espada llegó a la altura del cuello de Olive. Digo no me siento señal, Jinton Coas. Alexander se paralizó. El sonido de la batalla disminuyó. Los guardias reales se detuvieron uno por uno. El trono o ella dijo, Darius, elige ahora, no. Alexander tiró su espada al suelo. El metal sonó contra el mármol. Claro. Dun. Definitivo. El trono dijo Alexander, tómalo. Si eso te saca de esta catedral sin tocarla. Olive no miró a Alexander. Miraba la mano de Darius sobre su muñeca izquierda. La presión de sus dedos. El calor de su palma contra su piel. Y esperó. No. El polvo de raíz de entumecimiento tardaba entre 40 y 60 segundos en atravesar la piel de contacto. Elohim se lo había explicado una vez, con la precisión de alguien que había medido el tiempo personalmente. No es instantáneo, había dicho. Pero es seguro. Olive contó en silencio. A los 45 segundos, la mano de Darius se aflojó. 1 milímetro. Luego, otro. Sus dedos perdieron la precisión del agarre. Fue entonces cuando sucedió algo que Olive no había planeado. La marca en su muñeca visible por primera vez sin manga, sin aceite protector que amortiguara su contacto con el aire, comenzó a calentarse. No como había hecho en la catedral el día de la boda. Más profundo. Más lento. Simneo se portó. Como algo que lleva mucho tiempo comprimido, y finalmente encuentra espacio para expandirse. Una luz tenue, violeta y gris, del mismo color exacto de la marca, irradió desde su muñeca. No fue una explosión. No fue un gesto heroico. Fue algo más parecido a una marea. Silenciosa, no. Inevitable. La energía del linaje Moon Whisper no de ataque, sino de orden, de peso antiguo. De algo que los alfas reconocen en sus huesos antes de que sus mentes lo procesen llenó el espacio de la catedral.
Los soldados de Bloodrose se detuvieron. Uno por uno, como si algo dentro de ellos hubiera recibido una instrucción que no podían ignorar. Darius sintió su mano aflojarse del todo. Olive se agachó, giró y se soltó. En el mismo movimiento, su codo conectó con el costado de la cara de Darius con toda la velocidad que tenía. Darius tropezó. Alexander ya estaba moviéndose. No fue una batalla larga desde ese punto. Darius sin el rehén, con los soldados paralizados por algo que no podía nombrar, era solo un hombre con una espada entre guardias reales que habían estado esperando permiso para actuar. Los soldados de Bloodrose cedieron en menos de 2 minutos. Cuando Darius quedó inmovilizado en el suelo, la catedral estaba en silencio. La luz en la muñeca de Olive se apagó despacio, como una vela que termina por sí sola. Ella miró su propia mano. Temblaba ligeramente. ¡Ah! No de miedo. No de miedo. De algo que no tenía nombre todavía. Algo que había estado dormido durante 22 años y acababa de despertar sin pedirle permiso. Alexander se giró hacia ella. Olive tenía un corte superficial en el antebrazo derecho. Contó. Lo estaba revisando con la expresión de alguien haciendo un inventario. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí. Levantó la vista. ¿Tú? Sí. Pausa. ¿Raíces de entumecimiento?, dijo Alexander. En ambas muñecas. Desde esta mañana. Él la miró durante un momento. Algo en su cara se movió. No llegó a ser una sonrisa completa, pero estuvo cerca. Y la catedral 1 hora después. La ceremonia reanudada. Tardaron 1 hora en limpiar la catedral, atender a los heridos y escoltar a Darius y a Lady Bear arrestada en su habitación del palacio, mientras la batalla ocurría a las celdas del ala norte. Luego el sacerdote preguntó, con una calma que probablemente había tardado años en cultivar, si continuaban. Alexander miró a Olive. Ella asintió. La ceremonia fue más corta esta vez. Sin el aparato completo de la corte, sin sedas importadas ni coronas de exhibición. Solo los guardias que habían peleado, Garrett el sacerdote, y las palabras del rito que no necesitaban decoración para tener peso. Cuando el sacerdote pronunció el reconocimiento del linaje Moonwhisper y su legitimidad dentro de la corona, Olive sintió algo en su muñeca. La marca se calentó una vez, suave, pero esta vez no había nada rompiéndose. Era lo contrario. Algo cerrándose, completándose. Alexander tomó su mano. No para el rito, solo eso. Su mano sobre la de ella, con la marca entre los dos, mientras el sacerdote seguía hablando. Olive pensó en Eowyn, que probablemente estaba en su casa en Maren sintiéndose mejor, sin saber todavía que todo lo que había guardado durante 22 años había salido a la luz. Lo pensó sin tristeza. Con algo más tranquilo, tú no. Él la había protegido con lo que tenía. Silencio, rutas de campo, nombres de plantas, la habilidad de desaparecer. Era lo que sabía hacer. Y ella había aprendido todo eso. Y lo había usado exactamente cuando necesitaba usarlo. No en un gesto heroico. No en una revelación dramática. En un corredor de noche, con polvo de raíz en las muñecas y el cálculo frío de alguien que conoce sus herramientas. Eso también era un linaje. El sacerdote terminó. La catedral, pequeña y silenciosa, sostuvo el momento sin necesitar nada más. Alexander no dijo nada solemne. No hizo ningún gesto formal. Solo se giró hacia ella y dijo, en voz baja, para que solo ella escuchara. La próxima vez que entres a mi palacio perdida, te envío un mapa.
Olive lo miró. La próxima vez dijo, entraré por la puerta correcta. Afuera, sobre los muros del palacio, la luna empezaba a subir, llena, clara, sin nubes. Y por primera vez en 22 años, Olive no cubrió su muñeca. Hay personas que llegan a tu vida sin anunciarse, sin título, sin armadura. Llegan con las manos llenas de hierbas simples, con el olor a tierra mojada, con una verdad que nadie más se atrevió a decir. Olive no salvó a un rey porque fuera valiente. Lo salvó porque prestó atención cuando nadie más lo hacía. Vio el cansancio detrás de la corona, el peso en unos hombros que aprendieron demasiado pronto a no doblarse. Y eso, ver a alguien de verdad, es el acto más poderoso que existe. El mensaje que nos deja esta historia. No necesitas un linaje antiguo ni un poder extraordinario para cambiar el rumbo de algo importante. Necesitas valentía ordinaria, la de actuar cuando sabes que es correcto, aunque nadie te crea. La de proteger tu dignidad, en silencio. La de abrir la mano cuando alguien merece ser perdonado. Y a veces, la marca que toda tu vida escondiste por miedo, es exactamente la que el mundo necesitaba ver. No cubras lo que eres. Eso también es un linaje. ¿Hubo algún momento de esta historia que te tocó el pecho sin avisar? Cuéntanoslo en los comentarios. A veces una sola frase de alguien desconocido te hace sentir menos solo en lo que estás viviendo. Si quieres que sigamos trayendo historias así, de las que duelen un poco y sanan otro poco, dale like y suscríbete. Cada notificación que activas es una señal de que vale la pena seguir contando. Gracias por quedarte hasta el final. Eso también dice mucho de ti.